Buenos días, hermanos. Gracias al Señor porque nos permite estar aquí. Bienvenidos todos nuestros invitados. Que Dios les bendiga y les siga usando. Y a mí me da mucho gusto verles a todos. Y a Tony, que cuando nos acompaña siempre está listo para servir. Que Dios lo bendiga. Su esposa está de viaje. Que Dios la cuide. Y vamos a continuar con el mensaje que el domingo pasado iniciamos. ¿Alguien se acuerda de qué hablamos? Marcos 16, por favor. Hablamos de pasajes difíciles de entender, que a veces la gente distorsiona. Esta mañana vamos a continuar y es una serie de mensajes. Son como unos 5 mensajes. Hoy es el segundo y el título del mensaje de hoy es Las señales que seguirán a los que creen. Título del mensaje: Las señales que seguirán a los que creen. Marcos 16, un pasaje precioso, lamentablemente muy mal interpretado, sacado de contexto. Y si le bajaron a la luz, métele toda la luz. Me gusta que lean. Gracias. ¿Es todo lo que da? Está bien. Eso. Dice el versículo, retomemos desde el 15. Estas son las últimas palabras de Jesús registradas por Marcos. También Mateo las registró y Lucas las registraron. Y cada quien tomaron algo que el Espíritu Santo les dijo que registraran. Marcos dice, versículo 15 del capítulo 16, y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Eso ya lo explicamos ampliamente. Lo que salva es la fe en Cristo, no el bautismo. Porque si lo leemos dice, mas el que no creyere será condenado. Si el bautismo salvara, diría, mas el que no se bautizare será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Hoy nos vamos a basar en el versículo 17. Para entender el 16, si gustan adquirir el sermón anterior, ahí está. Le dedicamos 1 hora para explicarlo y demostrar que la salvación es por la sangre de Jesucristo, no por el agua. El agua solo simboliza el sacrificio de Cristo, muerte, sepultura y resurrección. Hoy nos vamos a centrar en el 17. Y estas señales seguirán a los que creen. Ese es el título del sermón. Las señales que seguirán a los que creen. Dice el versículo 17: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vamos a orar. Señor, te hemos alabado, te hemos adorado por lo que tú eres, Señor. Tú mereces toda adoración de manera incondicional. Estemos enfermos, con salud, estemos gozando o pasando alguna prueba, nada condiciona que a ti se te adore, porque eres Dios. Reconocemos también lo que haces por nosotros y entonces lo expresamos en una gratitud. Gracias por mis hermanos, por cada persona que tu Espíritu Santo nos ha traído esta mañana. Ahora que estamos delante de ti, Señor, te pedimos que nos ayudes a entender tu palabra para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Las señales que seguirán a los que creen. Estos pasajes son muy mal entendidos. Déjame ver si puedo poner el cronómetro. Algo le piqué aquí y en lugar de todo se me hizo aquí. A ver si ya funciona. Bueno, quiero decirles que cuando uno lee la Biblia, uno no entiende que a veces de un versículo a otro versículo ya pasaron años. A veces uno no entiende eso. Uno piensa que en cada ocasión había milagros.
La Biblia, como un dato, este libro se escribió, el Antiguo Testamento, que se compone de 39 libros, se escribió aproximadamente en 1500 años, solo el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, que fue desde que Jesús nació hasta el Apocalipsis que Dios reveló, pasaron casi 100 años. Entonces el Antiguo Testamento casi se llevó 1500 años en escribirlo y el Nuevo Testamento 100 años, fue más rápido. En total, este libro se escribió aproximadamente en 1600 años. En 1600 años, en el Antiguo Testamento, quiero que noten todos esos datos que la gente ignora cuando habla de los milagros. Se hablaron, o mejor dicho, hubieron 3 épocas de milagros. Épocas. O sea, no todos los días había milagros, ni en cada servicio había milagros, ni todos los enfermos eran sanados. Los milagros tenían un propósito. Y hay que entender que en todo el Antiguo Testamento, vaya, incluyendo el Nuevo Testamento, en todos los 1600 años, solo hubieron 3 épocas de milagro. 3 épocas. Número 1, la época de Moisés con su discípulo, ¿cómo se llamaba su discípulo? Josué. Durante ese ministerio, Dios hizo muchos milagros. Después ya no. Pasaron los siglos y viene la segunda época de milagros. En el tiempo de Elías, porque no todos los profetas hacían milagros, y su discípulo Eliseo. Muy bien, tenemos la segunda avalancha de milagros. La tercera época fue cuando aparece Jesucristo. Y Jesucristo, con sus discípulos, también hay una cascada de milagros. Esto la gente no lo entiende. Que en 1500, 1600 años hubieron 3 épocas de milagros. Época de Moisés con su discípulo Josué, época de Elías con su discípulo Eliseo y época de Jesús con sus discípulos. Pero durante todo ese tiempo, 1500 años, 1600 años hasta Jesús, que hubieron estas 3 épocas de milagros, paralelamente, como las vías de un tren, mientras los apóstoles, los discípulos, los profetas hacían milagros, paralelamente en la otra vía del tren de la historia, Satanás hacía milagros. Ahí les va. Moisés hizo grandes milagros. ¿Lo recuerdan? Escuchen, los hechiceros hacían los mismos milagros. ¿Se da cuenta? Imitaban los mismos milagros. En la época de Jesús, la gente imitaba los milagros. Había falsos maestros, falsos profetas. Cuando la Biblia se terminó de escribir, en el año 95 aproximadamente, se acaba el ministerio apostólico. Muere el último apóstol y con ello se acaba. Lo vamos a demostrar esta mañana. Por eso tenga bien presente la Biblia, su cuaderno, su lápiz y anote. Y si tiene duda, compre este mensaje y repáselo. Y si tiene duda, me dice y platicamos. Porque hay que entender bien esto. Entonces, a manera de esta introducción, ha habido milagros. Cuando Jesús entonces asciende a los cielos, al final, en el año 95, se completa la Biblia.
De todos los milagros que Jesús hizo, sin perder Marcos, vayan conmigo 2 evangelios adelante. Lucas, y brincan no en Lucas sino en Juan. En San Juan, busquen conmigo San Juan capítulo 20. Son 2 libros adelante del que estamos viendo. En San Juan, el apóstol San Juan también hizo milagros. Jesús llenó a la nación de Israel de milagros. Los milagros, tanto de los profetas del Antiguo Testamento y de Jesús y de los apóstoles, tenían un solo propósito. ¿Saben cuál era? Era su ID de presentación: vengo de parte de Dios. Y hacían milagros para demostrar que venían de Dios. Lo vamos a comprobar con versículos todo eso. Solo lo narro ahorita. Entonces, al haber este ministerio, Jesús hizo tantos milagros y el Espíritu Santo tomó al apóstol San Juan y lo inspiró para que escribiera su evangelio. De todos los milagros que Jesús hizo, que fueron montones, miles, el Espíritu Santo le dijo al apóstol San Juan: escoge de todos los milagros que hizo Jesús 7 milagros. Y en el evangelio de San Juan solo se registran 7 milagros. No son miles ni cientos, solo 7. ¿Por qué Dios tomó y registró en el evangelio de San Juan esos 7 milagros para que quedaran para toda la eternidad? Miren lo que dice el capítulo que estamos leyendo, el capítulo 20 de Juan y versículo 30. Juan 20, no les había dado el capítulo, ¿verdad? Versículo 30 dice: hizo además Jesús muchas otras, ¿qué cosa? Señales, qué poder de mi Cristo glorioso. Y la hizo en presencia de muchos de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Escuchen esto: pero estas son solo 7 milagros. Estos 7 milagros, estas señales, se han escrito. ¿Con qué propósito? Para que creáis. ¿Qué es lo que tengo que creer? Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y una vez que yo creo que Jesús es verdaderamente el Señor, dice que creyendo tengamos ¿qué? Vida en su nombre, perdón de pecados por Jesucristo, no por el agua, no por el bautismo, y es por creer solamente en Jesucristo. Si Dios hubiera necesitado un milagro extra, el milagro número 8, entonces hubiera dicho a Juan, al apóstol: escribiste 7 de los miles que hizo mi hijo, necesito uno más, añade el 8. Y Juan hubiera añadido el milagro número 8. Necesito uno más, pues el 9. Necesito uno más, el 10. Pero Dios solo necesitó, ¿cuántos? 7 milagros, y los puso en el evangelio de San Juan. Con esos 7 milagros en la historia, porque en el tiempo presente que Jesús los hizo miles y la gente los vio. Pero Jesús iba a ascender a los cielos y ya no iba a hacer esos milagros, y registraron 7. ¿Con qué propósito? Esos 7 milagros, cualquiera de los 7, son más que suficientes para demostrar quién era Jesús. Jesús, aquel bebé que nació en el pesebre, que durante 30 años no hizo milagros, cuando cumplió su año 30, empezó a hacer maravillas, milagros, cascadas de milagros, un tsunami de milagros, avalanchas de milagros, para identificarse como el Señor.
Entonces, si hoy en día yo digo, Señor, haz un milagro para creer en ti, dos errores. El primero, entonces la salvación no sería por fe, sino sería por ver un milagro. Y es un error. Segundo, estos 7 milagros me convencen. Yo he predicado, tengo 38 años predicando el Evangelio. Y he predicado esos 7 milagros y cada vez que los predico, uno de ellos, gente viene a los pies de Cristo. Analizando un solo milagro, se ha demostrado cómo se obtiene el perdón de los pecados. Ya no se necesitan milagros para creer, porque la Biblia me convence. Antes no había Biblia y tenían que hacer milagros. Por eso entonces vamos a ir a la primera pregunta. La primera pregunta entonces es, número 1, ¿quiénes son los que creen en Marcos 16? Número 1, ¿quiénes son los que creen aquí en este capítulo? ¿Quiénes son los que creen? Miren lo que dice Marcos 16, volvamos a Marcos 16. Dice así, versículo 17, y estas señales seguirán. ¿A quiénes? A los que creen. Y ya nos dice qué señales son. Los que creían iban a hacer estas, es un paquete, dice, en su nombre iban a echar fuera demonios, van a hablar nuevas lenguas, iban a tomar en las manos serpientes, si tomaban veneno pues no se morían, y sanarían a los enfermos poniendo sus manos, etcétera. ¿Qué poder Dios les dio? Pero la pregunta es, ¿a quiénes les dio Jesucristo este poder? El versículo nos los dice. Estas señales seguirán ¿a quién? ¿A quién? Los que creen. El problema de los falsos profetas de hoy en día y de los que se llaman apóstoles, no existen profetas y no existen apóstoles, porque se acabó la profecía, se acabaron los apóstoles. Para ser apóstol había que haber estado con Jesús 3 años y verlo resucitado. Se acabó los apóstoles. Pablo cumplió con ese requisito porque Cristo se le presentó y le habló y se convirtió y Dios lo nombró apóstol también. Se acabaron. Y Pablo mismo dijo, escuchen cómo dijo cuando dio su testimonio, cuando él se convirtió. Dice, y al último de todos, hablando de los apóstoles, porque dice, algunos no creían que Pablo era apóstol porque no estuvo dentro de los 12. Él defendió su apostolado y dice, no soy menos que aquellos grandes apóstoles. O sea, era igual que ellos. Dice, al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia del Señor. Analizando ese versículo, miren cómo lo dice. Y al último de todos, el contexto son los apóstoles, me apareció a mí. Él es el último apóstol. Ya no existen apóstoles. Cualquiera que dice un apóstol son mentirosos. Cualquiera que dice yo soy un profeta es mentiroso. Dios no le va a hablar. Dios habla por su palabra, no le va a hablar al oído. No lo va a ver sentado y ahí, ¿qué quiere? Ven para acá, te voy a dar un mensaje para que le diga. Eso no existe. Es puro show. Dios habla por su palabra. Analizo los milagros, analizo cualquier parte de la Biblia y ahí me está hablando. El Espíritu Santo me ayuda a entender esa palabra de la Biblia que yo esté leyendo. Y me trae fe. La fe viene por oír. ¿El oír qué? La palabra. Entonces, estas señales seguirán a los que creen. El problema está en que hoy en día dicen, bueno, es que yo creo, entonces esta señal también es para mí. Por lo tanto, pueden haber apóstoles y pueden haber profetas y pueden haber gente que haga milagros. ¿En qué se basan? Es que estas señales seguirán a los que creen. Hey, un momentito. Mire cómo dice la Biblia. En el versículo anterior, en el 15, también está el verbo creer. Y está en futuro. Hay una promesa
para los que crean. ¿Cuál es la promesa? El que crea, el que creyere, Cristo está con ellos. Al terminar de decir esto, se fue a los cielos. Entonces le está diciendo, vayan y prediquen el evangelio. El que creyere, el verbo creer está en futuro. El que creyere. Condición, el que creyere, promesa, será salvo. Advertencia, el que no creyere, será condenado. Entonces Dios dio una promesa y una advertencia para los que iban a creer tan pronto los apóstoles fueran a predicar el evangelio después que Cristo ascendiera. Luego cambia el verbo y ya no habla en futuro, habla en presente. ¿Y cómo dice? Estas señales seguirán los que creen, no los que creyeren, sino los que creen. Por lo tanto, ¿quiénes son los que creen? Número uno, los apóstoles. ¿Quiénes son los que creen? Los apóstoles. Ya leímos Mateo 10, pero vamos a darle una repasada, solo lo leemos. No pierda Marcos 16 y el libro antes de Marcos es Mateo. En el capítulo 10 de San Mateo, mire cómo dice el versículo. Versículo 1. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice, entonces, llamando a ¿cuántos? 12 son los 12 apóstoles. Les dio autoridad. Ahí es donde por primera vez les da esa autoridad. Sobre los espíritus inmundos para que los echaren fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Luego dice, los nombres de los 12 apóstoles. Y ya vienen los nombres de los 12 para que no haya dudas. Aquí es donde por primera vez Jesús les da el poder a los apóstoles. Eso lo hizo cuando empezó su ministerio en el año 1. Y Marcos está hablando 3 años después. Entonces, ahí está el poder que les dio. Entonces, ¿quiénes son los que creen que van a, incluso dice, miren cómo dice el versículo de Marcos, volvamos a Marcos 16, versículo 16. Miren cómo dice, estas señales, todo este poder, todos estos milagros, van a seguirle ¿a quién? No dice, les voy a dar una señal a los que creen para que las hagan. No dice les voy a dar. Se las había dado 3 años antes el poder, y durante esos 3 años los apóstoles hacían milagros. Cuando Jesús iba a ascender a los cielos, Jesús les está diciendo, yo me voy a ir, pero el poder que le di a ustedes, 12 apóstoles, no se los voy a quitar. Estas señales seguirán, porque dice seguirán. Un sinónimo de seguirán, continuarán. Eso significa que aquí no empezó. Empezó 3 años antes en Mateo 10, el versículo que leímos donde el Señor se los dio. ¿Se dan cuenta el tiempo de los verbos? El que creyere será salvo, el que no creyere será condenado. Futuro. Estas señales seguirán, o sea, hace 3 años la empezó, no se las voy a quitar. Seguirán, continuarán a los que creen. Lo vamos a demostrar, que son los apóstoles. El otro grupo de los que creían, en Lucas 10, está Mateo, está Marcos y luego sigue San Lucas. Vayan a San Lucas, capítulo 10. Está el otro grupo que creía que Dios le dio ese poder y que les iba a seguir esas señales a ellos que creyeron, que creían. Capítulo 10 dice, versículo 1 al 9, está largo, dice, después de estas cosas designó el Señor también, o sea, además de los 12. ¿A cuántos? A otros 70. Esos 70 tenían poder como los apóstoles, aunque ellos no eran apóstoles.
designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él, hacia toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les dijo: a la verdad la mies es mucha, etcétera, etcétera. Versículo 3 dice: yo les envío en medio del lobo como corderos. Y luego en el versículo 5 dice: en cualquier casa donde entréis, primeramente decid pase a vosotros, pasa a esta casa, perdón. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Posad en aquella casa, bueno, dice, posad en aquella casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decirles: se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Entonces, tenemos otro grupo que Dios le dio poder. Estas señales seguirán a los que creen. Los apóstoles creían, los 12 creían. Bueno, estas señales seguirán a los que creen. Son los apóstoles y son los 70 discípulos. Número dos, ¿por qué la expresión los que creen no se refiere a los creyentes de todos los tiempos? ¿Por qué? Número 1, porque si fuera para nosotros, dijera el que creyere, no el que cree. Si fuera para todos los creyentes de todos los tiempos, dijera el que creyere, a ellos les va a seguir estas señales. Pero dice: no, es el que cree en este tiempo que estoy yo, dice Jesús, creen en mí. Ellos las señales les van a continuar. Número 2, porque si fuera para el que creyere en el futuro, para todo el que creyere, todos nosotros, ustedes y yo, creemos. Amén. Entonces deberíamos, ¿qué cosa? Todos hacer milagros. Pero no hay nadie aquí, incluyéndome yo, que hagamos milagros. Aunque todos hemos recibido el milagro más grande, que es la salvación, la transformación de la vida. Pero yo no puedo agarrar serpiente y dejar que me muerdan, más bien le huyo. Yo no puedo agarrar botellas de vino y bueno, el vino también es como veneno, ¿eh? ¿Cómo se llama? Botellas de veneno, ¿verdad? Yo no puedo ir a los enfermos incrédulos, porque eso lo hacían con los incrédulos, no con los creyentes. Imponerle las manos a los que no creen para que sanen. Tendría yo que ir a los hospitales, y ninguno de los hoy que se llaman apóstoles, ungidos, profetas, ninguno de ellos usted lo encontrará en un hospital donde están certificadas sus enfermedades, donde hay un expediente de sus enfermedades. Si de veras hicieran milagros, ¿por qué no van a los hospitales y ponen la mano y los sanan? Eso sería un milagro certificado. ¿Me explico? Hay tantas cosas que hay que tener cuidado con todo lo que está pasando. Entonces, porque para el que creyere, nosotros creemos, o una de dos: o no hemos creído y por eso no hacemos milagros, o es que no era para todo el que en el tiempo futuro creyera, sino para el que creía en aquel tiempo que estaba con él. Y como no podían abrir la Biblia para decir: te voy a demostrar con la Biblia en dónde dice este pasaje, esto Dios, porque no existía el Nuevo Testamento. Entonces Dios les dice: les voy a dar este poder para que cuando vayan se identifiquen como enviados de Dios, enviados míos, dice el Señor. Tercer pregunta: ¿cuántas señales son las que seguirán o continuarán a los que creen? ¿Cuántas? Número 1, es un paquete. Es un paquete. El pasaje que estamos leyendo nos los dice de Marcos. Miren, versículo 17: estas señales seguirán a los que creen. Miren el paquete. En mi nombre echarán fuera demonios. Número 2, hablarán nuevas lenguas. Número 3, tomarán en las manos serpientes. Número 4, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Número 5, sobre los enfermos pondrán sus manos. Y mira,
no tendrán necesidad de una segunda consulta, quedarán sanos 100%. Es un paquete. Entonces, los que hoy en día hacen milagros, aparentemente milagros, no tienen este paquete. O lo tienen todos los del paquete, o no tienen ninguno. Pero no puedo reclamar solo uno, como es el hablar en lenguas y el hacer milagros. A ver, aviéntale a esos falsos una víbora de cascabel en los pies. A ver qué va a hacer. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántas señales van a seguir? El paquete completo. O hacen todos estos milagros o no hacen ninguno. El apóstol San Pablo, y los milagros tenían un solo propósito. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? El ID de identificación, la credencial de identificación. Yo vengo de Dios y me dio este poder. Dice Moisés: Señor, cuando yo fuera Faraón, ¿cómo me va a creer él? Y dice: avienta la vara y se va a convertir en víboras. Y vas a hacer 10 plagas. Mucho poder. Ve y demuéstrales que Dios te envía. Yo soy, te envío. Y miren, en Marcos el propósito era el mismo. Dice el versículo 19: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron. Y como no tenían el Nuevo Testamento, es más, escuchen esto, ni siquiera tenían el Antiguo Testamento. Porque los creyentes de aquel tiempo, la gente no tenía Biblias en su casa, no tenía ni el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era un rollo que solamente en la sinagoga se leía o en el templo se leía, eran los originales. Y la gente venía a acudir a escuchar la palabra de Dios, acudía a ello. Era tan caro, era hecha letra por letra en esos pergaminos de cuero o de papiros, y eran costosísimos. Era santísima la palabra de Dios y solamente la tenían en el templo los originales. Lo que escribían los profetas, todo el Antiguo Testamento era lo único que existía, desde Génesis hasta Malaquías. Pero no, ningún israelita en su casa tenía una Biblia, no tenía nada de eso. Solo había una palabra de Dios, estaba en el templo. Y en el Nuevo Testamento, cuando Cristo nació, no existía el Nuevo Testamento. Cristo acababa de nacer, nació, y entonces no decía: te voy a demostrar lo que dice Marcos, lo que dice Juan, lo que dice Lucas, lo que dice Pablo en Hechos, lo que dice San Pedro acá en su carta que escribió. Eso no existía. Eso tardó casi 60 años en escribirse, desde el año 30, que Cristo empezó con sus milagros, hasta el año 95. Y se narra desde que nació, ¿verdad? Hacia atrás, cuando nació. Mateo y Lucas narran cuando nació, pero empezaron de ahí en adelante. En el 95 se recibe el Apocalipsis, la última parte de la Biblia, y se cierra el canon, se cierra la Biblia. Dios reveló todo. Dios no dijo. Algunos dicen: es que Dios me habló. Dios me habló. Y cuando hablan de hablar, hablan de que Dios le habló al oído. Y que Dios de veras les llamó por nombre. Que me estaba afeitando y me dijo: Juan. Hasta me corté, ¿verdad? ¿Qué pasó? Esa voz. Esta mañana cambia el sermón y dile a la gente esto. Y ya traen un mensaje. Escuché uno de los más bárbaros testimonios de esos falsos profetas. Está en una iglesia esos que creen que hay profetas y apóstoles, y dice uno, y llorando: soñé que había un cerro y Dios me habló, y ese cerro tenía 30 centímetros de una coraza, y me dijo: con un pico pégale a la coraza de este inmenso cerro.
Ahora le voy a dar el tiempo a la profeta para que ella me interprete ese sueño. Y pasa la profeta. ¿Saben lo que dijo? Hermano, no estoy inventando. Si yo inventara sería un calumniador. Y eso daría yo cuenta a Dios por hacer algo falso. No estoy inventando. ¿Saben lo que dijo esa profeta? Oh, les voy a revelar qué significa eso. Eso significa, ese cerro significa toda esta congregación. Esa coraza significa el pecado de ustedes. Y esa hacha, ese pico significa la palabra de Dios que parte el corazón. Y debajo de esa coraza llegan y hay puro oro. Ese es el diezmo y la ofrenda que ustedes están robando. Necesitan ponerse cuenta a Dios. ¿Se imaginan la interpretación que les dio? Y claro, sí había gente que no estaba diezmando y ofrendando, pero Dios no te habla así. Dios te dice Malaquías, ¿verdad? Trae los diezmos, no te va a poner esa ilustración. ¿Se dan cuenta cuántas cosas pasan? Todo porque los creyentes cierran su Biblia y que los que dicen que Dios les habla venga y les dé el mensaje. Aquí nosotros lo que hacemos es abre tu Biblia a tal pasaje. Y vamos a entender el texto, el contexto, la gramática, la historia, todo. Para no interpretar lo que yo pienso, sino lo que dice la Biblia en su contexto. Y es lo que estamos haciendo. Entonces, es un paquete que iba a seguir. Número 4. ¿Cómo le llama San Pablo, a este paquete de señales de Marcos 16? En Marcos 16 y versículo 16 dice: estas señales seguirán. Escúchenlo, estas señales seguirán, o sea, continuarán. ¿A quiénes? A los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Son los apóstoles y son los 70. ¿Cómo lo demuestro? No me quiero sacar interpretación de la manga como algunos. Vamos a ver qué dice la Biblia. Bendito sea Dios. Cuando Dios salvó a San Pablo, Dios lo inspiró para que explicara ese pasaje. ¿Sabían eso? Y miren lo que hizo San Pablo. Vayan conmigo a la segunda carta a los Corintios. Segunda de Corintios, capítulo 12, por favor. Segunda de Corintios 12. La Biblia es perfecta. Nosotros tenemos una regla de interpretación. ¿Saben cuál es? La Biblia es interpretada por la misma Biblia. Lo que en un pasaje me dice, la interpretación no es en que yo a ver qué significa eso, yo me imagino, no. Un pasaje es interpretado por otro pasaje, por muchos otros pasajes, y me aclaran qué significa aquel pasaje. Esa es una regla de interpretación. La Biblia es su propio intérprete. Un pasaje interpreta otro pasaje. El problema está que la gente no conoce el contexto y saca de contexto lo que lee. Pero miren lo que dice segunda de Corintios 12. ¿Ya lo tienen? La segunda cartita de Corintios, capítulo 12, y dice el versículo 12. 2, estoy en el 11. 12, dice: con todo. ¿Se acuerdan que les dije que Pablo como que no creían que él era apóstol y él defendió su apostolado? Y ahora miren lo que dice, versículo 12. Con todo, ¿qué más? Señales de apóstol. ¿Qué dijo Jesús en Marcos? Estas señales seguirán. ¿A quién? A los que creen. ¿Quiénes son los que creen? Ya vimos que les dio el poder en Mateo 10 a los apóstoles y también a los 70. Los 12 murieron y los 70 murieron, se acabó eso. Porque la Biblia ya se escribió y ya puedo comprobar, aquí dice la Biblia como ahorita este estudio. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia, por señales, prodigios y milagros. Y luego les dice,
porque en que habéis sido menos que las otras iglesias, sino en que yo mismo os he sido carga, etcétera. Y se está defendiendo Pablo, pero ese es otro tema. Entonces, ¿cómo le llama Pablo a ese paquete de maravillas, prodigios, milagros? ¿Cómo le llama? Es la señal de los apóstoles. Otra manera de entenderlo, parafraseándolo a nuestros días, es el ID con el que se iban a identificar los apóstoles haciendo todas esas cosas. El ID, la credencial de identificación. Yo vengo de Dios. ¿Cómo lo demuestras? Por estas señales. ¿Se da cuenta? Entonces Pablo le llama, bendito sea Dios que Dios salvó al Pablo, el último apóstol, y lo inspiró para que dijera que ese paquete que va a seguir de señales, prodigios y maravillas era señal para los apóstoles. Vamos a seguirlo demostrando. Es señal de apóstol. Inciso B, notemos que no todos los cristianos hacían milagros, solo los apóstoles. No todos los cristianos. Cuando uno lee la Biblia, el libro de los Hechos, uno dice, no, hombre, la iglesia creció y todos los creyentes hacían milagros. No, aprendamos a leer la Biblia. Miren, vayan conmigo al librito que está adelante de Juan, es San Juan, y está Hechos de los Apóstoles. Busquen el libro de los Hechos, por favor. Está Mateo, Marcos, Lucas, Juan y Hechos. En el libro de los Hechos, miren lo que dice Hechos 2. Hechos 2. Versículo 43. ¿Ya lo tienen? Amén. Dice así: y sobrevino temor, ¿a quién? Ese temor fue para todos los creyentes y para hasta los que no eran creyentes. Sobrevino temor para a toda persona, y muchas, no solo uno, muchas maravillas y señales, o sea, ese poder, eran hechas por todos los creyentes, por toda la iglesia. ¿Así dice? ¿Verdad que no? ¿Cómo dice? ¿Eran hechos por quién? Solo los apóstoles. La gente piensa que cualquier creyente hace milagros. No. Tito no hizo milagros, fue un pastor. Timoteo no hizo milagros. Epafrodito no hizo milagro. Teófilo no hizo milagro. Puro nombres que se los presento, ¿verdad? Juan el Bautista es el único santo que no hizo milagros. Dice la Biblia, pero todo lo que dijo de Cristo era verdad. Ese es el milagro más grande. Hablas de la verdad de Cristo y estás hablando del milagro más grande. El nacimiento de Cristo milagroso, la muerte y resurrección de Cristo. Entonces, otra vez dice, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. No, la gente no está haciendo milagro. Los creyentes no están haciendo milagros, son los apóstoles. Porque esas señales iban a continuar en los apóstoles. Y Pablo dice, con todas las señales de apóstoles están siendo hechas entre ustedes. Señal de apóstol. Esto es lo que dice la Biblia, tiene 2000 años, la gente no lo entiende bien. Miren lo que dice en este mismo libro, el capítulo 3 y versículo 1. Pedro y Juan, o sea, San Pedro y San Juan, dos apóstoles, subían juntos al templo a la hora novena de la oración. Bueno, ya identificamos quiénes son los personajes, son dos apóstoles, San Juan y San Pedro. Muy bien. ¿Qué pasó con San Juan y San Pedro que subían juntos? Son dos apóstoles. Miren lo que dice el versículo 4. Brinquemos al 4. Entonces él, o sea San Pedro, versículo 4, Pedro con Juan fijando en él los ojos le dijo, míranos a un cojo. Entonces él les estuvo atento, esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, mira, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¿Quién dijo eso?
un apóstol. Y tomándole por la mano derecha le levantó y al momento se le firmaron los pies y tobillos. Son apóstoles. Capítulo 4. Capítulo 4. Versículo 33. 32. Capítulo 4, versículo 32. ¿Qué palabra sigue? Aquí están toda la iglesia, el que acababa de creer y el que tenía varios años. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Habla de la unidad. Por eso la iglesia se compara con un cuerpo. Cristo es la cabeza y la iglesia es el cuerpo. Bueno, la multitud, quiero que noten la diferencia entre la multitud y los apóstoles. La multitud están unidos, creen, se congregan, etcétera, etcétera. Se sienten de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Y con gran poder la multitud, así dice, ¿escuchó? Con gran poder, solo los apóstoles. Todo esto la gente lo ignora. Ya nos dice lo que hizo la multitud. La multitud viene, alaba al Señor, se congrega, están unidos, apoyan, dan ofrendas y diezmo, porque dice que vendían sus propiedades y traían y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y dice, pero ahora nos dice lo que solamente los apóstoles podían hacer. ¿Y qué hicieron los apóstoles? Dice el versículo, ¿en cuál voy? Yo me perdí. 23, 33, gracias. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Jesús, y abundante gracia era sobre ellos. Ellos hablaban y se manifestaba el gran poder, sanando, haciendo prodigios, maravillas. Entonces estamos viendo el punto 4. ¿Cómo le llama Pablo a este paquete? Señales de apóstol. Estamos demostrando que eran los apóstoles, no era cualquier persona. Sigamos demostrándolo. Capítulo 5 de este mismo libro de Hechos, el capítulo que siga adelante. Capítulo 5, versículo 12. Y por la mano de todos los creyentes. ¿Leí bien? ¿Verdad que no? Por la mano de otra vez los apóstoles. Se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. ¿Quiénes hacen esto? Hasta el capítulo 5, ya pasaron 5 años. Ya pasaron 5 años de historia. Y en 5 años son los apóstoles los que están haciendo estas maravillas y prodigios. Del capítulo 2, del capítulo 1 hasta el capítulo 10 son 5 años. Del capítulo 10 al 19 hay 14 años. Y del capítulo 19 al 28 hay 19 años. Este es el tiempo que abarca el libro de los Hechos, 30 años. Van en el capítulo 5, ya pasaron varios años. ¿Y quiénes hacen milagros, prodigios, maravillas? Los apóstoles. Versículo 15 del capítulo 5 dice: tanto poder que tenían, que sacaban los enfermos, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos, para que al pasar, ¿quién? Otra vez note, es un apóstol. Para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Noten esto. ¿Qué papel hacen toda la multitud? La multitud no hace milagros. Ningún creyente está haciendo milagros. ¿Qué hace la multitud? Óyeme, yo te llevo, a ver, entre 4, vamos a cargar esta cama, tú aquí, tú allá, tú aquí, entre 4, vamos a cargar al paralítico, ¿verdad? Vamos a llevarlo. La gente creyente acarreaba gente
ellos no hacían los milagros. ¿Quiénes hacían los milagros? Otra vez, únicamente los apóstoles. Tanto poder que cuando pasaba la sombra de Pedro, ¿verdad? Solo la sombra de Pedro, la gente se levantaba. Porque Jesucristo les dijo: estas señales seguirán a los que creen. Eran los apóstoles y los 70. Los 70 no eran apóstoles, pero Dios les dio ese poder único. No era una señal para todo el que creyera. Por eso no se quita de foco a los 70 y se centra el Señor en los apóstoles. Entre todos los poderes que tenían, Dios los estaba haciendo temporalmente inmortales a los apóstoles. Si les dan a beber veneno porque los quieren matar, ustedes no van a morir. Si les pica una víbora, dice la Biblia que Pablo se fue a una isla, estaba lloviendo y hacía mucho frío, y Pablo buscó, ¿verdad? Aventaba el pasto seco y las hojas, y llegó, estaba lloviendo y debajo había la hoja seca. Tira la hoja mojada. Aquí hay hoja seca, vamos a hacer una fogata. Y Pablo viene y mete la mano y se le prendió la víbora, la cobra más letal de aquel tiempo. Y los aldeanos dijeron: este hombre ya está, este hombre sí que está sentenciado, dice. Se escapó allá no se murió en el náufrago porque nadaron y llegaron a la isla. Pero seguramente ahí algo hizo, porque mira, esta víbora ya lo picó, ya se murió. Y dice la Biblia que esperaban que se hinchase. Y lo único que hizo Pablo es agarró la víbora, se la llevó ahí el viborón, ¿verdad? Y la sacudió en la fogatita. Hasta sirvió ahí de aceite cuando se derretía y prendió más el fuego. Y dice la Biblia que esperaban que él se muriera. Se cansaron y nunca lo vieron, pero ni una queja. Y le dijeron: oh, este es un Dios. Y le dijeron: ya que tú eres milagroso, el jefe de esta isla está enfermo, tenía disentería. Y lo trajeron y Pablo lo sanó. Todo eso lo hizo Pablo. Dios los estaba haciendo inmortal temporalmente. ¿Saben por qué? Porque Dios escogió a los 12, les enseñó durante 3 años todo, se fue al cielo y dice: vayan y prediquen. Si ellos hubieran muerto al empezar a predicar, porque empezó la persecución, ahí se acaba la gran comisión, se acaba el trabajo. Entonces Dios dijo: les voy a llenar de poder para que nadie les haga daño. Cuando la iglesia se empiece a reproducir, hijo mío, vente a casa uno por uno. Y entonces la iglesia empezó a crecer, se empezaron a reproducir. Pablo nombró otros pastores. Y entonces Dios dice: ahora sí ya pueden venir a mi presencia. Y empezaron a morir todos los apóstoles, uno por uno. Pero mientras Dios los protegió, para que no se echara a perder todo lo que se había aprendido. Y ahí se acabara la gran comisión. Dios tendría que decir: voy a ir otra vez, voy a agarrar otros 2 y les voy a enseñar lo mismo, ¿verdad? No, los protegió. ¿Se da cuenta cómo la gente no entiende nada de esto? Y entonces lo que es, siguen prodigios, milagros y tantas cosas, en vez de venir a escuchar la palabra de Dios en su contexto. Ya vimos lo que hace la multitud. Ellos ayudan, ellos sacan, ellos acarrean gente. Y son los apóstoles los que hacen las maravillas. Capítulo 9 de Hechos. Capítulo 9. Versículo 32. Versículo 32. Aconteció que, ¿quién sigue? Identifíquenlo. Él es un apóstol. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida. Y halló allí a uno que se llamaba Eneas. Hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te sana, levántate. ¿Quién hizo ese milagro? Noten que en todos los pasajes, desde que Cristo ascendió,
los que hacen los milagros son apóstoles. No hay en la Biblia registrado ningún otro personaje, excepto los apóstoles, los 70 y 2 de los diáconos que Dios le dio poder, como fue Esteban y Felipe. Bien fuera, nadie hace milagros. Pero Esteban y Felipe no podían imponer las manos para darle el Espíritu Santo, solamente los apóstoles, porque a ellos es que les dio este poder Dios. Y luego el versículo 36 de este mismo capítulo 9. Había entonces en Jope una discípula llamada ¿qué? Tabita, bonito nombre. En este país usted se puede cambiar este nombre, la hermana Tabita, ¿no? Bueno, había yo una discípula, era una gran mujer, llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosna que hacía. Era una gran mujer creyente en el Señor. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en la sala, la están velando en el funeral. Y como el líder estaba cerca de Jope, los discípulos oyendo que ¿quién? Pedro. Siempre son apóstoles. Oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la casa, donde lo rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró, y volviéndose al cuerpo, este es el máximo milagro que hizo un apóstol, volviéndose al cuerpo dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro se incorporó. ¿Quién hizo ese gran milagro? Noten que en todo el tiempo son apóstoles. La gente no entiende esto, porque los apóstoles Dios les dio este poder. Me voy a ir, pero estas señales que les di hace 3 años no se van a acabar. Les van a continuar con estos. Ustedes van a predicar y van a hacer esos milagros para que crean. Cuando se acabó la Biblia de escribir, ahora de estos milagros van a demostrar, son suficientes para que la gente crea en mí, dice Jesús, y sean salvos. Si Dios necesitara un milagro extra, lo hubiera añadido de los montón que hizo Jesús. Jesús no dijo: oh, pero se me pasó. Hay algo en la Biblia que se escribió en el año, terminó la Biblia en el 95, pero se me pasó. Vamos a ver, ¿quién es aquí más consagrado? A ver. ¿Quién anda bien aquí? A ti te voy a hablar. Revélale a la iglesia esto. ¿Se imagina? Eso no lo hace Dios. Todo lo que Él quiso decir lo dijo en la Biblia. La Biblia está completa, es perfecta. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasarán. Por lo tanto, punto 5. ¿Cuál era el propósito de... me faltó uno, ¿verdad? Hebreos 2. Hebreos 2. Una cartita casi al final de la Biblia. No tan al final, más o menos al final. La carta a los Hebreos. Miren lo que dice el capítulo 2. ¿Ya lo tienen? Hebreos 2 dice: Hebreos 2. No, es 1:2. Es 1:2, me equivoqué. Hebreos 1, desde el 1. En realidad es el 1 y el 2. Dios, habiendo hablado muchas veces. Miren, Dios en el Antiguo Testamento se manifestaba por un montón de medios: por la ley, por profeta, por sueños, por ángeles, por serafines, por el Urim y el Tumim, que eran 2 piedras, por profetas. Había muchos medios en que Dios se manifestó para comunicarse al hombre. Entonces dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, ¿cuándo? En otro tiempo. ¿A quién? Pues allá a los padres, por los profetas. Dios usaba a los profetas. En estos postreros días nos ha hablado, ¿por quién?
por el Hijo, a quien constituyó herederos de todo. O sea que Dios mandaba profetas, la ley, el Urim y Tumín, eran dos piedras. Venían los ángeles, hablaba por sueños y la gente no entendía, dice Dios. Voy a usar la máxima manifestación para hablarles. Si no me entienden con esto, ya no va a haber nada más cómo hablarles. Y entonces, ¿cuál es la máxima manifestación de Dios para que nos hable? Su Hijo, Jesucristo, vino del cielo, tomó cuerpo humano y nos habló. Fuera de Jesucristo, Dios no habla. Y todas las palabras de Jesucristo las tenemos aquí en 27 libros del Nuevo Testamento. ¿Quieres que Dios te hable? Ven a cualquiera de esos 27 libros y también de los 39 del Antiguo Testamento. En los 39 del Antiguo Testamento te habla Dios y también Jesucristo. Otro día les demuestro cómo Cristo hablaba en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, cuando tomó cuerpo humano, seguía hablando Jesucristo. Si yo quiero saber qué dice Jesús acerca de de cualquier cosa, vengo a la Biblia. Ahora, yo les puedo aconsejar, Dios dice esto, pero ¿en dónde está mi autoridad para decir el consejo? Porque yo, al decir eso, te voy a demostrar en dónde lo dice y por qué debes hacer eso. ¿Me explico? Pero es diferente. No es que yo haga un lado de la Biblia y Dios me habló esta mañana y me dijo: Pastor Juan, ven con el hermano Luis y dile que te regales esa camionetota de 4, esa Homer. Y yo voy a venir y le voy a decir al hermano Luis, Dios me dijo que me des tu camioneta. Él va a decir: qué raro, yo hablé con él esta mañana, a mí no me dijo nada. ¿Verdad? Entonces, a veces hay cosas absurdas. Dios me habló. Dios te habla con la palabra, te habla por la circunstancia, es diferente. Te habla por la conciencia, es diferente. Te habla por tus padres, los consejos, Dios los usa. Pero nunca Dios les habla a ellos. Todo esto lo aprendemos de la Biblia, ¿verdad? Bueno, vamos a dejarlo hasta allí y vamos a continuar con este estudio. No hemos terminado, son como 5 o 6 mensajes. Pero es tan interesante. Hemos demostrado entonces que Marcos 16 dice: estas señales seguirán. O sea, van a continuar cuando yo se las di hace 3 años. ¿A quién van a seguir? A los que creen. No al que creyere, a los que creen. Y en los primeros 5 años de historia, más porque abarcamos hasta el capítulo 12 cuando Pablo se manifestó, Dios hablaba en todo ese tiempo y todos los milagros y maravillas eran por los apóstoles. Hoy en día hay tanto engaño. La gente no conoce la Biblia, no lee la Biblia, no viene a los estudios y se deja guiar por todo lo que las personas digan. No, hay que ver lo que dice el texto y el contexto, la historia, la gramática, todo, para poder entender la Biblia que en oración se estudia. Termino con esto. ¿Cuál era el propósito por el cual Dios dio ese poder? Para confirmar el mensaje. ¿Cuál mensaje? Que Jesucristo había resucitado y que si creíamos en Él, recibiéndolo en nuestra vida, creyendo en nuestro corazón, somos salvos. Y si no creemos, estamos perdidos. Un hombre se fue al infierno. Me quedan 30 segundos para terminar. Un hombre se fue al infierno y en el infierno dijo: oh, padre Abraham, mucha llama, mucho fuego, gritando horrible. Que se levante un muerto y vaya hasta la casa. Tengo 5 hermanos terriblemente ateos, no creen en Jesús. Y que toque la puerta un muerto, un zombie, ¿verdad? Y en vez de venir un pastor con su Biblia encorbatado y todo, iba a venir un zombie. Oh, vengo a decirte que sí existe el infierno. Dice: porque cuando vea ese muerto, mis hermanos van a caer arrepentidos y creyendo que sí existe el infierno y creyendo que existe el cielo y creyendo que Jesús es el único que nos puede salvar y arrepentirnos. Y
Y cuando ese hombre hizo esa petición, me quedan 10 segundos, ¿eh? Les dice el patriarca Abraham: no se puede, porque si no creen a Moisés, 5 libros que escribió Moisés, y a los profetas, todo lo que escribieron los profetas, no se van a arrepentir. ¿Qué es lo que Dios busca? Que creamos en Jesucristo, que creamos que hay un cielo, que creamos que hay un infierno, pero que creamos que hay un Dios que nos ama. Ese Dios que nació, puso su vida en la cruz, fue sepultado y al tercer día venció la muerte, y que vendrá por segunda vez por todo el que crea en Él. Que la manera de obtenerlo para que entre en nuestro corazón es diciéndole: ven a mi alma, yo soy un pecador, yo no me puedo salvar por nada, vengo a ti que eres el Salvador. Y cuando yo le pido que entre a mi corazón, Él viene a mi vida y me perdona. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra santa. Gracias por tu Espíritu bendito, tu Espíritu Santo que nos da sabiduría. Tu palabra es perfecta. Señor, yo te pido que bendigas a todos los que aquí están. Que a todos los creyentes nos des celo doctrinal. Que no nos dejemos guiar por las apariencias y por las cosas que tú no dices. Que sepamos estudiar la Biblia. Que como cristianos usemos la Biblia para enseñarles a otros que Jesús es el Señor, para que creyendo en Él tengan vida en su nombre. Y si hubiera alguien aquí, Señor, que no sabe si al morir va al cielo o al infierno, yo te pido que le hagas ver cómo le amas y que quieres salvarlo, Señor. Así como estamos en actitud de oración hablando con Dios, quiero decirte, mi estimado amigo, amiga, hermano, que Dios te escucha. Habla con Él. Dile estas palabras. Él está vivo, Él es Dios. Dile: Señor Jesús, yo reconozco que soy un pecador. Yo quiero que me lleves cuando tú vengas. Quiero ir al cielo cuando yo muera. Pero soy un pecador. Pero he aprendido que tú venciste la muerte y que me escuchas. Ven a mi corazón, Señor. Perdona mis pecados. Entra a mi alma, Señor. Sálvame. ¿Quién hizo esa oración? Levante su mano si usted la hizo. Si no ha tenido un encuentro con Cristo y usted hizo esa oración, muéstremelo. Solo levante la mano y yo quiero orar por usted. ¿Habrá alguien? Ven a mi corazón, Jesús. Me entrego a ti. Y por último, a la iglesia, a los creyentes. Nosotros no podemos hacer milagros, pero podemos abrir la Biblia y decirles a la gente lo que Jesús hizo para que crean en Él. Pídele a Dios, hermano, que use tu vida y que testifiques de Él. Señor, gracias, porque tenemos la palabra eterna para demostrar con tu palabra quién es Jesús. ¿Cómo podemos obtener el perdón, el juicio eterno y la salvación eterna a los pecadores arrepentidos y perdonados por Jesucristo? Estamos ante ti, Señor, y te pedimos que nos lleves en paz a nuestros hogares, todas nuestras cargas, enfermedades, peticiones. Tú concédela para tu honra y gloria.